Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. La verdad agradezco su tiempo. Me gusta mucho que haya venido tanta gente. Gracias Auge por la invitación, a la UBA por darnos el espacio. Y bueno, esta es la segunda charla que doy en un periodo bastante corto de tiempo. La anterior estaba titulada ¿Cómo ubicar el conflicto inconsciente?, ¿no? Aquellas personas que hayan venido a la charla se acordarán un poco. Yo voy a hacer un breve repaso de algunas cosas que dije en esa charla, porque esta charla de alguna manera es como una especie de continuación de esa otra charla, ¿no? Se puede tomar independientemente, pero hay como algunos principios básicos de lo que dije en esa otra charla que voy a retomar acá y voy a expandir de alguna manera, ¿sí? Si me quieren compartir un mate, yo lo acepto también, y cualquier pregunta que quieran hacer o aporte o lo que sea, levantan la mano y charlamos, ¿sí? Yo quiero que sea un diálogo en lo posible. Un poco lo que yo vengo diciendo hace un tiempo y el espíritu, digamos, con el que encaro esta charla es llevar un poco de la práctica del psicoanálisis a las aulas, a las universidades, a la formación de los analistas, porque siento que en general no se le da tanta bola como la práctica concreta. Supongo que si ustedes me siguen en las redes ya me habrán escuchado decir algo de esto alguna vez. Para mí es algo muy clave y que nos va a ayudar a nosotros, los psicoanalistas, a sentar unas bases más claras de cuál es nuestra práctica y por lo tanto poder hacerla más científica, más compartida entre nosotros, que no hablemos, suponete, de fantasma y que para uno el fantasma significa una cosa, para otros el fantasma significa otra cosa, ¿sí? Ponernos de acuerdo de alguna manera a qué fenómenos clínicos hace referencia a cada cosa que estamos diciendo y de esa forma discutir, argumentar, no sé, desarrollar un poco lo que estamos haciendo como para que sea más claro para todos, ¿sí? Ese es un poco como el espíritu de esta charla. Un poco lo que había dicho la vez pasada, yo había arrancado diciendo que lo que para mí es un error que yo veo usualmente de cómo se encara la lectura de casos, cómo se abordan casos en los grupos de supervisión donde tratan cuestiones de la práctica, es que yo siento que se enfocan mucho en la información que transmite el paciente y no se enfocan tanto... Gracias. Se enfocan mucho en la información de lo que transmite el paciente y yo les voy a proponer que se enfoquen en cómo aparece esa información, ¿sí? ¿Ustedes vieron el video que hice de la charla anterior? No. Bueno, entonces lo digo como para... Por ejemplo, podría venir un paciente que nos diga... el ejemplo que yo daba es un paciente que viene y nos dice la verdad, voy a decir algo que nunca se lo conté a nadie, me da mucha vergüenza, me cuesta mucho decirlo y venciendo esa resistencia interna, la persona dice, no sé, mi viejo me pegaba. ¿Sí? Ese era el ejemplo que yo traía la vez pasada. Podría pasar que ese mismo paciente u otro paciente venga y nos diga, no, en esas situaciones mi viejo era lo más. Siempre en esas situaciones me pegaba, pagaba. ¿Sí? O podría pasar que ese mismo paciente venga y diga, y sí, obvio, ¿cómo no me van a pasar estas cosas en la vida si mi viejo me pegaba? ¿No? Entonces, de alguna manera, la información que está compartiendo la persona es la misma, más o menos, pero cómo aparece esa información es distinta. ¿Sí? En un caso... el sujeto tiene que atravesar una resistencia interna bastante grande como para poder compartir lo que está diciendo. En el otro caso está queriendo decir una cosa y se equivoca, termina diciendo otra, ¿sí? Tiene un lapsus. Y en la otra está explicando algo de las cosas que le pasan mediante esa información. Entonces, en general la tendencia que yo veo en psicoanálisis es que uno dice, bueno, el viejo le pegaba, suena algo traumático, hay que elaborarlo, vamos a hacer foco en eso. Pero no necesariamente es así, ¿sí?
yo les estoy proponiendo que pongamos el foco en cómo aparece esa información, es decir, ¿qué le pasa al sujeto con lo que está diciendo? ¿Le angustia lo que está diciendo? ¿Fue un lapsus lo que está diciendo? ¿Es una forma de explicar lo que le pasa a lo que está diciendo? ¿Sí? Son todas formas distintas de cómo aparece esa información que nos hablan de alguna manera de la posición subjetiva de la persona, es decir, de qué es lo que le pasa al sujeto con lo que está diciendo. Que como les había dicho la vez pasada, es un poco lo que Lacan, por ejemplo, articula con la diferencia entre enunciado y enunciación, ¿no? ¿Cuál es el enunciado? ¿Qué es lo que está diciendo? Y desde dónde está diciendo eso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Más o menos? ¿Me siguen? Bien. La vez pasada entonces hice foco en eso, repasé algunas cosas básicas como por ejemplo el descubrimiento freudiano esencial, que ¿cuál sería? ¿Qué sería lo que Freud descubrió, digamos? El inconsciente, bueno, el deseo inconsciente, ¿no? Como que hay algo, hay un deseo que no conocemos, que está completamente afuera de nuestra conciencia y que de hecho sería como contrario a todo lo que pensamos que somos, que tiene efectos sobre nosotros, ¿sí? Y ese descubrimiento del inconsciente divide al sujeto en un sistema consciente y un sistema inconsciente, que están en conflicto entre sí. Porque podría pasar, por ejemplo, como pasa con el cuerpo biológico. ¿Qué tal? Podría pasar como pasa con el cuerpo biológico, que en medicina, por ejemplo, hay un montón de funciones biológicas que no son conscientes, que son inconscientes, pero no entran en conflicto con las funciones que son conscientes. Capaz sí, no sé, yo no sé tanto de medicina como para decir, pero me parece que la idea es que poner, no sé, como el corazón u otras funciones de los órganos internos de las cuales no somos conscientes, no entran en conflicto con las otras funciones de las cuales sí somos conscientes. Lo que descubre el psicoanálisis es que estos dos sistemas psíquicos sí entran en conflicto entre sí. ¿Sí? ¿Sí? El sistema consciente, quiere desalojar una parte de la personalidad por no ajustarse al ideal, la intenta reprimir, la intenta llevar a las sombras, al inconsciente, y el sistema inconsciente busca que emerja este material y que se satisfaga. ¿Sí? Ese es el conflicto. Y el síntoma, decía Freud, es una solución de compromiso entre estos dos sistemas donde la parte inconsciente logra satisfacerse en el síntoma, pero lo suficientemente desfigurada como para que la conciencia no lo reconozca y no sepa de qué se trata. De esa forma da satisfacción a las dos tendencias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto yo sé que es muy básico, pero es como para plantear algunas cuestiones de cuál es la esencia. ¿Ahí estoy en cámara todavía? ¿Sí? Bien. De cuál es la esencia del conflicto que estudia el psicoanálisis, por lo menos a mi parecer. Es muy importante pensar en esto de que el sistema consciente y el inconsciente están en conflicto. ¿Por qué? Porque en los lugares donde notamos que existe ese conflicto son los lugares a los cuales les voy a proponer que hagamos foco para poder orientarnos en la clínica. ¿Está bien? Porque si nos atenemos al discurso consciente de la persona, a lo que nos está diciendo, nos podemos perder. ¿Sí? Porque, por lo menos si somos psicoanalistas, si tenemos esta teoría, esta forma de entenderlo, sabemos que el conflicto pasa por otro lado. ¿Está bien? Entonces ahora les voy a compartir, de alguna manera, algunos puntos de conflicto muy típicos que yo encuentro como para poder orientarnos en la lectura de fenómenos clínicos. ¿Está bien? Vamos a ver si tengo tiza. Sí. Sí, ahí. Gracias.
Bueno, en fin. Entonces, como les dije al principio, con el afán de aportar mi granito de arena en esto de que los psicoanalistas podamos compartir algo en nuestra práctica, yo les voy a compartir de alguna manera cosas que yo soy consciente por lo menos que hago en mi práctica a la hora de cuando tengo un paciente enfrente, me empieza a hablar, digo, ¿dónde hago foco? ¿En qué puntos hago foco de todo lo que me está diciendo? ¿Sí? ¿Dónde considero yo que pasa el conflicto inconsciente del sujeto? ¿Está bien? ¿Cuáles conocen ustedes que son como manifestaciones del inconsciente? Lugares donde aparece el inconsciente. Lapsus, sueños, chistes. ¿Cómo? Bien, todo eso lo pongo dentro de lapsus. Fallido también lo pongo dentro de lapsus. Síntomas, ¿no? Como esos cuatro creo que son los clásicos que se suelen enseñar, que son los que articuló Freud, que son claramente, digamos, puntos claves donde aparece el inconsciente, ¿no? Cuando cuenta un sueño, uno para la oreja, el síntoma es un lugar importante, si tiene un fallido, un lapsus, también, un chiste, ¿sí? Todos esos son puntos claves como para hacer el foco. Ahora, ¿son los únicos lugares donde podemos hacer foco en la práctica? O sea, si solo estamos esperando que aparezca un lapsus, o un sueño, o un síntoma, o un chiste, tenemos muy poco material con el cual trabajar en la sesión. ¿Sí? Con el resto de todo lo que dice, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, les voy a compartir por lo menos algunos puntos donde yo noto que se puede hacer foco como para hacer ciertas hipótesis de qué podría estar pasando. ¿Está bien? Estas son categorías que yo vengo armando que me sirven a mí. Las armo así como medio esquemáticas como para poder compartirlas, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Son cosas que yo estoy pensando, que voy modificando mes a mes y que no es exhaustivo, no es lo único que existe, digamos. Pero se los voy a compartir de esta manera porque creo que es útil. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una primera categoría que van a ser manifestaciones del inconsciente. ¿Sí? Dentro de esta primera categoría voy a poner una subcategoría que se va a llamar emergencias del inconsciente o del ello, no sé, llámenlo como quieran, ¿sí? Del sujeto del inconsciente. Estas emergencias, las llamo emergencias no porque sea urgente, sino porque es algo que emerge, como que de repente emerge algo que para el sujeto lo vive como un cuerpo extraño, como algo que es ajeno a su identidad. ¿Sí? A quien piensa que dice, ¿cómo puede haber salido esto de mí? Por ejemplo, un lapsus, ¿no? La persona está diciendo algo, se equivoca, dice otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una amiga me estaba mostrando un cuaderno que tenía de cuando era chiquita y me estaba contando de que, no me acuerdo qué edad, bastante temprana, un chico le encajó un beso de prepo, como que le dio un beso sin que ella quisiera de alguna manera y que eso no le había gustado para nada y me estaba diciendo, y lo dibujé, pero en vez de decir lo dibujé, me dijo, y lo disfruté. ¿Sí? Y ella se quería matar porque me dice, pero no lo disfruté, te juro que fue un asco, que no sé qué, ¿entendés? Entonces, ahí claramente el lapsus podría decir, ok, desde su conciencia no lo disfrutó para nada, pero algo apareció ahí que es ajeno a su yo, que nos está diciendo otra cosa. ¿Sí? Emergió algo que no es del yo, sino que es ajeno, que es ello, ¿sí? Pero que claramente es del sujeto. Sueños, claramente. Vamos a poner acá los que dijimos, los 4. Síntomas, ¿sí? Chistes.
para sumarle a estos cuatro, gracias. Para sumarle a estos cuatro, por ejemplo, hay otro que para mí es muy clave, que es el goce erótico. ¿Sí? El goce erótico es algo que en general no tiene que ver con la voluntad consciente. Uno no lo puede controlar. A veces quiere que aparezca y no aparece. O a veces uno no quiere que aparezca y aparece. ¿Sí? Es algo que tiene bastante vida propia, el goce erótico, ¿no? Uno está en una situación y dice, yo me quiero calentar en esta situación, quiero que me caliente, pero no lo logra. O le pasa lo contrario, que dice, no, esto no me tendría que calentar y sin embargo me calienta. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el goce erótico de alguna manera también puede estar vinculado con algo del inconsciente cuando emerge. ¿Sí? Otra, fantasías. ¿Sí? Por ejemplo, se están tomando el bondi para volver a su casa, están escuchando música y miran por la ventana y se cuelgan y de repente se encuentran pensando algo. ¿Sí? Ustedes no eligieron eso que estaban pensando, simplemente pasó. Se encontraron fantaseando con algo. ¿Sí? No es exactamente un lapsus, pero es cuando dejaron de controlar su pensamiento y lo dejaron fluir, terminaron pensando tal cosa. ¿Sí? Es decir, puede estar conectado, sobre todo cuando les sorprende eso que están pensando, con algo del inconsciente. ¿Sí? Otra dentro de esa categoría también podría ser, bueno, la asociación libre, claramente, ¿sí? Es como del estilo, si uno realmente cuando le proponen asociar libremente, de repente aparece un pensamiento, una palabra, un recuerdo, una imagen, lo que sea en su cabeza, eso no vino de la voluntad del sujeto, sino que apareció. ¿Sí? Eso también es una emergencia de algo que está en contacto con el inconsciente. ¿Me siguen en eso? Ocurrencias. ¿Sí? Que para mí estas son todas parecidas. Asociación libre es más como cuando te proponen, ¿y qué se te ocurre con esto? ¿No? Más como dentro de la técnica del psicoanálisis, pero al fin y al cabo para mí todas estas dentro como de esa categoría de ocurrencias. Por ejemplo, un amigo que estaba con su pareja y estaba viendo una película. La película no me acuerdo cómo se llamaba, pero la trama se trataba de que te morías y cuando te morías solo te podías llevar un recuerdo al más allá. ¿No? Y este amigo, cuando está viendo la película, de repente se le aparece la imagen del recuerdo que se llevaría al más allá, que era de otra persona con la que estaba. ¿Sí? Y en ese momento él se dio cuenta de que no quería estar más con esa persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ante el estímulo de cuál es el recuerdo que te llevarías al más allá, de repente se nos aparece una imagen. ¿Sí? Esa imagen también es como una especie de asociación libre espontánea. ¿Sí? En este caso fue determinante porque por alguna razón fue como un punto clave donde mi amigo se dio cuenta de que quería dejar de estar con esta persona. Podría haber pasado que no, que lo deje ser, ¿viste? Pero en ese caso fue como clave, fue bastante impactante para él, por eso lo recuerdo. Por ejemplo, incluso puede pasar que cuando yo dije esto de solo se pueden llevar un recuerdo del más allá, capaz a algunos de ustedes se les haya aparecido algún recuerdo espontáneamente, como una ocurrencia, y después puede haber pasado capaz que algunos de ustedes hayan dicho no, en vez me quiero llevar este recuerdo. Y lo hayan intentado controlar, hayan intentado decir no, el recuerdo que me debería llevar no es este que se me apareció, sino este otro. Sí. Ahí actúa el super yo de alguna manera, actúa la defensa como diciendo, juzgando y diciendo no, este recuerdo no es el más importante. Según el sistema de valores que vos tenés, este debería ser el recuerdo más importante, pero no es el que apareció primero. ¿Sí? Entonces está como en dos tiempos, lo que aparece espontáneamente, más relacionado al inconsciente, el intento de defenderse de eso, ya desde el yo intentando adecuarse al ideal
juzgado por el super yo, etc. ¿Sí? Otro, dentro de estas que yo considero emergencia del inconsciente, podrían ser las creaciones artísticas, ¿sí? O sublimaciones o ese tipo de creaciones, ¿no? Donde uno tiene una idea de lo que está queriendo hacer, pero casi siempre aparece algo que en retrospectiva capaz uno escribió algo. ¿Quiénes de acá escriben? Nadie escribe, qué mentirosos que son. En general todos escriben encima. Yo no conozco a una persona que no haya escrito algo alguna vez. Bueno. En general capaz escriben algo y, no sé, un par de años después lo vuelven a leer y dicen, no puedo creer que yo haya escrito esto, ¿cómo no me di cuenta de que había dicho esto? ¿Viste? Como en esas creaciones, en esas sublimaciones, aparece mucho el inconsciente también. Dentro de esas creaciones también es importante no solo lo que se dice, sino el nombre que se le pone a algunas cosas, ¿sí? Ya sea a un hijo, a una creación, a una obra de arte, a un proyecto, a lo que sea, el nombre que uno elige para uno mismo, ¿viste? En general siempre tiene conexión con algo del inconsciente. ¿Sí? Esta categoría para mí entra dentro de lo que sería lo más claro, tipo de que cuando aparecen estas cosas, claramente, sí. No. Cuando aparecen algunas de estas cosas, para mí son claramente cosas que vienen del inconsciente, ¿no? El sujeto las vive como un cuerpo extraño, ¿sí? Como algo que está por fuera de su identidad, de lo que piensan que quieren, de lo que piensan que son, etc. Y lo divide al sujeto de alguna manera, lo angustia, le puede sorprender, el sujeto puede tener una reacción de resistencia frente a estas cosas. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Vamos a pasar a otra. Otra categoría de lugares a donde se puede hacer foco, digamos, cuando aparecen, podría ser esta que yo voy a llamar fracasos yoicos, ¿sí? Que van a ser donde aparecen las fallas. Por ejemplo, perder cosas, olvidarse de cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo que tenía como mis fotocopias de todo lo que iba a decir hoy y me lo olvidé. Entonces, yo ya venía pensando igual como que quería no depender de las hojas y qué sé yo, y cuando me di cuenta que me los olvidé cuando estaba en el subte, dije, bueno, por algo debe ser, entonces confié. Entonces, fracaso yoico, ¿sí? Todo este tipo de cosas que uno se propone hacer pero que falla, ¿sí? Entonces, como les dije, puede ser olvidos, pérdidas, ¿sí? Fallas, inseguridad. Muy interesante, ¿no? Gracias por el ejemplo, por el aporte, pero tal cual. Uno está intentando hacer algo y de repente se ve haciendo algo que va completamente opuesto a lo que uno quería lograr. Uno podría pensar, después vamos a hacer un par de distinciones como para ubicar verdaderamente, digamos, si eso es del inconsciente o de la defensa. Pero uno podría pensar por qué aparece esta división del sujeto. La intención de hacer algo y el resultado de terminar haciendo otra cosa, ¿no? Eso entraría, por ejemplo, no sé si entra dentro de la categoría de fallas, pero más o menos. Inseguridad. Esta es muy interesante porque en general aparece un montón, ¿sí? Donde uno siente que falla, ¿no? Como una parte de uno que está fallada, una parte de uno que
no es acorde, yo se los digo como lo pienso, al ideal. Una parte de uno que uno percibe como que no es acorde al ideal y tiene constantemente miedo de que eso quede expuesto. ¿Sí? En general, esos puntos también son claves como para hacer foco. Donde aparece la inseguridad, por ejemplo, no sé, psicología cognitiva o lo que sea, la verdad no sé, no adivino, pero me parece que lo podría interpretar como algo de baja autoestima o alguna cosa así. Yo les propongo que lo pensemos como un punto donde el sujeto siente que falla a cierto ideal, ¿sí? Como para investigar en ese punto. En general, en la inseguridad, esta parte que a uno lo pone inseguro por no adecuarse al ideal, uno lo sentiría como algo que no es deseable, ¿viste? Entonces tiene miedo de no ser amado a partir de esa inseguridad. Lo siente como una parte de uno que es como medio que generaría rechazo, de alguna manera, que lo haría perder valor porque no está dentro de lo que queda como en el brillo fálico, como en el brillo narcisista. ¿Me siguen o es muy abstracto lo que estoy diciendo? ¿Sí? Me sirve que me digan, así yo veo si amplío o no, ¿eh? ¿Me siguen? Sí. Bien. Gracias. Acá es cuando me gustaría tener mis notas porque estoy tratando de recordar que venía después. Bueno, por ejemplo, descontrol, ¿sí? Los lugares donde la persona dice, uy, en esto me descontrolé o perdí el control, ¿sí? Entra dentro de la categoría de pérdida. Yo estaba intentando controlar algo, pero algo se salió de control, ¿sí? Cuando la persona dice, perdí el control en esta situación, está bueno parar la oreja y decir, ¿en qué perdió el control? ¿Cuál es el punto que se salió de control? En general, ese punto que se sale de control tiene que ver con algo del inconsciente, como para investigar, ¿sí? Despersonalización. De repente la persona está en una situación donde se deja de reconocer, ¿sí? Tiene como un pantallazo de algo como que no se reconoce. Capaz se mira al espejo o algo, o hace algo que se sale de su identidad de alguna manera, ¿no? Como que todo lo que es despersonalización, pérdida de la identidad y qué sé yo lo entiendo como lugares donde el sujeto trasciende la identidad narcisista a la que está identificado, ¿sí? Son lugares donde algo de esa identidad se rompe y el sujeto aparece en un lugar donde ya no se reconoce, que en general suele ser súper angustiante, ¿sí? ¿Cómo? Súper angustiante. En general son de las cosas que yo he visto en la clínica que más angustian a las personas, como estos momentos de completa pérdida de la identidad, ¿sí? Por ejemplo, algo que entra dentro de la misma categoría, no sé si es una despersonalización, pero tiene que ver con esto de la pérdida de la identidad. Yo tenía un paciente que me contó que había perdido la virginidad de bastante grande y cuando lo hizo finalmente, después de mucho tiempo de virginidad, ese día perdió el DNI, el documento de identidad, ¿sí? Y eso es muy común y un dato de color, digamos, a todo esto, he visto muchas veces que cuando se atraviesa una barrera sexual que hasta ahora no se venía atravesando, suele aparecer algún tipo de pérdida o de ruptura en la vida de la persona como acto sintomático posterior. Lo he visto muchas veces. ¿Sí? Dato de color. Bien. Despersonalización, pérdida de la identidad. ¿Qué más? Impotencia. ¿Sí?
¿sí? Eyaculación precoz. Son lugares donde el sujeto capaz está queriendo demostrar algo de virilidad y sin embargo el miembro no responde como le gustaría. Si hay un fracaso de su intención yoica que angustia mucho al sujeto en general. Me había contado Jorge Reiter una anécdota que no sé si es verdad, pero creo que sí, la pueden buscar, que en un momento había, no me acuerdo en qué hospital, un médico que atendía casos de impotencia y que los curaba con 100% de efectividad y que se armaban colas y colas afuera de su consultorio porque de parejas que lo iban a visitar. Y dicen que finalmente él compartió cuál era su método y dicen que agarraba a las parejas y le decía a la pareja o a la mujer, no sé, en ese momento creo que eran mujeres, de la persona que tenía impotencia, le decía que agarre un poco de vaselina y que le meta un dedo en el culo del chabón. Y parece que curaba la impotencia en el 100% de los casos. A chequear, no sé si es verdadero. Pero por lo menos tiene lógica en relación a lo que estoy diciendo, de que si la impotencia es el inconsciente buscando hacer fallar la virilidad, que le metan un dedo en el culo, es como introducir algo de esa, no sé, de algo como más femenino o algo que haría fallar la virilidad y que quizás habilita la potencia de otra forma. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces en esta categoría, fíjense como en todos estos lugares donde aparece algo del fracaso del yo, en lo que estaba intentando hacer, uno podría pensar que es la tendencia inconsciente la que busca hacer fracasar al yo. Muchas veces aparece en conjunto con algunos aspectos de las emergencias del inconsciente que había puesto en la categoría anterior. Por ejemplo, vos estás queriendo decir algo, fallás en lo que querés decir y emerge el lapsus, que es otra palabra, ¿sí? Pero también puede pasar, eso sería por ejemplo en el caso de Signorelli, me parece que era así. En cambio en la liquis, no me acuerdo, bueno, en uno era como que no había, que solo aparecía el olvido, no aparecían los nombres sustitutos. ¿Se acuerdan? Bueno, puede ser como que te olvidás de algo, ahí no hay nada, o puede ser que tipo fallás en lo que querías decir y aparece algo, pero que es distinto de lo que querías decir. ¿Sí? Entonces se pueden dar juntos. Más o menos estas son las dos categorías de fenómenos que yo puedo percibir donde yo siento que el inconsciente se manifiesta. ¿Se manifiesta porque emerge o se manifiesta porque hace fracasar al yo? ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a otra categoría que ya yo no la voy a poner dentro de lo que es las manifestaciones del inconsciente, sino que la voy a llamar defensas. ¿Sí? Es decir, no van a ser lugares donde el inconsciente logró emerger, logró hacer fracasar al yo, sino que van a ser lugares donde el yo mantuvo a raya al inconsciente y se defendió de él. Pero si aparece la defensa, podemos hipotetizar de que si se está defendiendo de algo, entonces ¿de qué se está defendiendo? Entonces son puntos donde también nos podemos agarrar como para investigar y para hacer hipótesis de qué se está defendiendo, dónde ubicamos de qué se está defendiendo como para investigarlo. ¿Se entiende? Bueno, entonces defensas, que son lugares donde uno puede identificar que el yo se defiende, ¿sí? Dentro de las defensas, que son varias, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, las 5:25. ¿Y hasta qué hora tenemos? 6. Bárbaro.
Dale. Bueno, esta reactividad emocional, ¿sí? Son lugares donde puede aparecer, por ejemplo, una resistencia desmedida, exagerada, ¿sí? Que esto es problemático, ¿por qué? Porque, a ver, yo les comparto cómo lo pienso yo, cómo me sirve a mí en la clínica y me parece que es así, ¿no? Pero, por ejemplo, las que voy a nombrar ahora, estas reactividades emocionales, ¿cómo te das cuenta si es una reactividad emocional? ¿No? Por ejemplo, Freud mismo decía, la angustia, hay una angustia realista y una angustia neurótica. O sea, si vos estás así y aparece alguien con un arma acá y te apunta en la cabeza, y, o sea, si te angustias, me parece que tiene lógica. Pero si en cambio pasa algo como súper mínimo y vos te angustiás un montón, como que Freud dice, pará, o sea, porque él decía que la angustia es frente al peligro, ¿no? Entonces dice, el arma en la cabeza es claramente un peligro, no tiene un arma, no se preocupen. Creo. El arma en la cabeza es un peligro claramente, pero capaz pasa algo mínimo que no es un peligro objetivo, ¿sí? Pero bueno, es problemático en qué sentido, de que quién decide cuál es una reacción objetiva y cuál no, tipo que depende de mi criterio. Eso es un tema para pensar, como para ver cómo lo podríamos definir de una forma que sea un poco más precisa. Pero por lo menos a mí me parece que sí, uno de alguna manera se puede dar cuenta cuando una reacción es desmedida o no. Pero es problemático plantearlo como científicamente porque decís, ¿quién decide eso? ¿A criterio de quién? ¿Está bien? Pero resistencia desmedida, por ejemplo, todos tenemos la experiencia de estar hablando con alguien y decir alguna cosita que de repente la persona reacciona súper mal, con mucha agresión o lo que sea, y vos decís, pará, ¿qué punto toqué ahí? ¿Sí? ¿Por qué está pasando ahí? Entonces ahí uno puede decir, ese punto es un punto sensible, el sujeto se está defendiendo de algo en ese lugar. ¿Sí? Angustia, vergüenza. Todas estas las conocen o no. Culpa, asco, miedo. Muchos de los diques psíquicos, ¿viste? Que planteaba Freud. Angustia, vergüenza, miedo, culpa, ¿sí? Son emociones que en algún punto son normales, en el sentido de que pueden ser acordes a la situación, coherentes con lo que está pasando, pero cuando genera como una pregunta, por lo menos, de por qué el sujeto está reaccionando así ante esto, está bueno investigar. Siempre que aparece, porque puede ser que sea una defensa donde el yo esté como reaccionando reactivamente con una emoción exagerada, donde cubre la satisfacción inconsciente que hay, disfrazando esa satisfacción inconsciente con displacer consciente. El sujeto sufre por demás por lo que le está pasando, se queja, ¿sí? Si lo repite una y otra vez, uno puede empezar a pensar de si realmente no hay una satisfacción que subyace a la conscienta, no sé qué significa eso, a la conciencia de lo que está diciendo, ¿sí? Sí, yo voy a preguntar así, porque veo que todas esas emociones son como, para lo que conocemos, negativas. Tal cual. Puede pasar la defensa al revés, de algo, una reactividad medida, pero positiva, digamos. Sos muy capo. Total. No lo había pensado, pero total. Yo acá hice hincapié en todas las que son displacenteras, donde se
cubre el placer inconsciente, de alguna manera, la satisfacción inconsciente, pero repasa que, no sé, las personas digan, sí, está buenísimo, buenísimo, lo estamos pasando bárbaro, no sé, y sin embargo no. Así que muy buen aporte, gracias por eso. Así que sí, reactividad emocional, digamos, como disfrazando lo que está del otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, esta amiga que me estaba mostrando el cuaderno que les conté del lapsus del disfrute, también me estaba mostrando que de chica tenía un par de chicos atrás y ella escribía como en su diario que decía tal y tal están enamorados de mí, no sé qué sé yo, qué asco, dice, no me gustan los chicos y muchos menos esos dos. Página siguiente del diario, estoy enamorada de uno de los nombres de estos chicos. ¿Sí? Entonces claramente en los niños es súper claro eso. ¿Tenés novia? No, qué asco. ¿No? Ahí están como al palo de los diques psíquicos. Miedo también, por ejemplo, la vez pasada me parece que traía el ejemplo de un paciente que me contaba que quería empezar a hacer boxeo, que hace mucho quería hacer boxeo, que le gustaba, pero que siempre había tenido miedo a pelear. ¿Se acuerdan ese, lo que estuvieron? Siempre había tenido miedo a pelear, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿y qué te da miedo de pelear? Y me dice, me da miedo lastimar a la otra persona, ¿no? Que es súper interesante porque uno podría pensar que el miedo es a que lo lastimen a uno, que lo caguen a palos, o por lo menos eso sería mi miedo, pero sin embargo él tenía miedo de lastimar a la otra persona. Y bueno, la vez pasada hicimos todo un análisis, digamos, de todo lo que se podría analizar e investigar con respecto a ese miedo, ¿sí? Que básicamente la estructura sería ese miedo llama la atención porque ¿por qué tendría miedo de lastimar a la otra persona? ¿Sí? A mí por lo menos me llamó la atención, como que le puse el foco porque dije, es un miedo que no sé si es tan racional, ¿viste? Es como un poco raro. Además, si siempre le tuvo miedo a eso y por eso no hacía boxeo, ¿viste? Es como algo grande que le pasaba con respecto a eso y no es el único punto en el cual le aparece en su análisis eso. Les quiero contar a los que estuvieron la vez pasada que hace una sesión, la semana pasada, trajo una cantidad de material que confirma completamente las hipótesis que habíamos sacado alrededor de este miedo. Así que la estamos leyendo bien en ese punto, bien. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica dentro de ese miedo? Es el sujeto percibe inconscientemente dentro de sí el impulso agresivo a agredir a la otra persona, a querer lastimarla, se defiende de eso, no peleando, pero siempre está como por emerger, entonces como le da miedo que en cualquier momento podría hacer algo que lastime a la otra persona. ¿Sí? De modo simbólico. En fin. Reactividad emocional. Otra categoría podría ser la categoría de control. Voy a llamarle control a esto. ¿Sí? Que es, por ejemplo, cuando la persona hace como racionalizaciones o explicaciones donde inmediatamente, suponete, aparece algo que les angustia o lo que sea, y ya tienen una teoría de por qué es. ¿Sí? O inmediatamente planteas una pregunta y encuentra una forma de que tenga sentido, ¿viste? De explicarlo. Hay que de ahí darse cuenta, digamos, si
si es una asociación, si realmente está queriendo está aportando material de investigación o está intentando cerrar la investigación con esa explicación. ¿Sí? Eso a criterio de cómo lo vean en la clínica de alguna manera, ¿no? Pero en general, todas las manifestaciones que yo quiero ubicar dentro de esta categoría del control son formas que tiene el sujeto de sellar la pregunta, de frenar la investigación. ¿Sí? Otra podría ser planear la sesión por adelantado. El sujeto viene a contar cosas que ya pensó, que pueden estar buenas, pero puede funcionar también como una defensa como para que no aparezca nada nuevo en la sesión. ¿Sí? Entonces, el sujeto ya sabe de qué va a hablar, ya sabe... No hay nada que lo sorprenda. ¿Sí? No permite que se abra una pregunta. Otra podría ser hablar evasivamente, digamos, hablar por hablar de cosas que no lo angustian, hablar de cosas que no tienen... Que eso es problemático. Después les voy a decir algunas categorías en las cuales uno podría pensar que están hablando por hablar y no necesariamente es así, pero también es verdad que las personas a veces evitan, ¿viste? Como llegar al punto y como... Entonces, hablar por hablar puede ser una. Otra podría ser hablar por encima del analista. Siempre se ríe la gente que lo hace cuando que capaz está hablando y el analista el analista quiere aportar algo, quiere hacer una pregunta o lo que sea, y la persona le habla encima y no deja que interrumpa, ¿viste? Como otra forma como de evitar que aparezca esa pregunta a toda costa. Otra podría ser muy clásico de los obsesivos, como rodeos y como explicar con detalles todo, o como estirar la sesión, que es muy común dentro de los obsesivos, que no van al punto de lo que vienen a contar, ¿viste? Como que te cuentan toda la situación muy detalladamente y no llegan al punto hasta cuando faltan 2 minutos de la sesión. Y a veces uno se pierde de cuál es el punto, porque como detallan todo, cuál es el foco de lo que está queriendo contar, ¿entendés? Entonces son como estrategias para disimular de alguna manera de qué se está hablando, digamos, cuál es el punto donde aparece la angustia o la pregunta o lo que sea. ¿Sí? Otro podría ser proyección de culpa, ¿sí? Donde el sujeto, en vez de hacerse una pregunta de sí mismo, como que pone la culpa, digamos, y la responsabilidad de lo que pasa 100% en la otra persona, ¿no? Es también una estrategia para que no se abra la pregunta acerca de tipo, que si yo tengo algo que ver con lo que está pasando, ¿sí? Parecido a lo que hizo Dora, digamos, cuando relataba toda la situación con los K, ¿no? Y su padre, que Freud, según Lacan, dice como, ¿y cuál es tu lugar dentro de este desorden, ¿no? ¿Cuál la implica, digamos, en lo que está diciendo? ¿Está bien? Bueno, esta categoría del control, de alguna manera, son todas formas de sellar la pregunta, como de que no aparezca. ¿Perfecto? Gracias. ¿Cómo estamos de hora? Bien, al final hasta las 7:30. Listo. Proyección. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el sujeto proyecta o reconoce en otro
algo que toca con su propio deseo inconsciente, con el propio inconsciente, y se defiende de eso como se defendería de sí mismo, pero atacando al otro. Entonces es muy común, por ejemplo, con las críticas exacerbadas, ¿sí? Yo escribo como si se entendiera la letra, pero es como para que nos guiemos. Críticas exacerbadas hacia el otro, que se siente cuando la persona que está criticando como que tiene como una carga, ¿viste? Como que está como... y muchas veces pasa, por ejemplo, esto es lo que yo decía, como a tener en cuenta de que capaz uno piensa que no está hablando de nada, porque por ejemplo yo tenía una paciente que venía muchas sesiones a hablar, a criticar a una compañera de laburo que ella tenía, y capaz un otro analista podría decir, no está hablando de sus padres, no está hablando de sus miedos, no sé, de lo que quiere hacer con su vida, no está hablando de nada, está evitando hablar, pero quizás esa crítica tan cargada de emotividad tenga que ver con ella, que sea un modo de defensa de alguna manera, pero también de introducir el tema, ¿no? Entonces, un recurso de alguna manera. Además, si viene análisis a hablar de eso, quizás es importante, ¿no? Entonces, venía análisis a criticar a esta compañera, que la crítica por donde pasaba de que siempre la compañera quería llamar la atención, ¿sí? Y muchos puntos de su análisis fueron revelando de que ella le gustaría llamar la atención, pero sí, pero no se lo permite, etc. Entonces, la crítica, que es muy común a esta compañera, que sí se permitía, y hay que ver hasta qué punto se permitía, o también es cómo lo vivía ella, etc. ¿Sí? Algo muy común. Críticas exacerbadas, como les dije, celos neuróticos. ¿Sí? Donde muchas veces la persona proyecta en el otro como el deseo propio, cosa que Freud trabaja en Schreber, por ejemplo, ¿viste? Como que habla del vínculo de los celos con la proyección y la paranoia, no sé si recuerdan. Yo igual tengo mis dudas con respecto a algo de los celos, no sé si todos los celos entran dentro de esta categoría, pero también existen. También existen los celos realistas, digamos, ¿no? Como no es todo proyección. Bien. Paranoia, ¿sí? La sensación de que las personas se dan cuenta de algo que uno está intentando ocultar, ¿sí? Eso también muy común. Probablemente uno lo podría entender como el yo intentando ocultar algo, el inconsciente queriendo emerger, queriendo que eso quede al descubierto y proyectando en los demás como que ellos se dan cuenta, pero capaz uno lo quiere mostrar de alguna manera. ¿Se entiende? Se van a dar cuenta de algo que el yo quiere ocultar. Esta es parecida a la anterior que yo dije. Capaz es la misma. Como la victimización del yo y el endemoniamiento del otro, ¿no? Como esta proyección de que uno es víctima de todo lo que sucede y el otro es el agresor, no sé cómo llamarlo, y que el sujeto solamente es pasivo frente a esto que pasa, no está implicado de alguna manera, ¿sí? Esa también es otra forma de defenderse mediante la proyección, ¿sí? Que puede ser que haya algo real en eso, pero que en general está como sobreinvestido, como reforzado por la defensa, como poniendo sobre el otro el propio deseo inconsciente, ¿sí?
¿Me siguen en eso? Vamos a pasar a una que a mí me gusta mucho. ¿Cómo vienen? ¿Están cansados? ¿No? ¿Vienen bien? Bien. Esta categoría la voy a llamar mecanismos de reaseguramiento narcisista. Tiene un alto nombre. Compensaciones. ¿Sí? Esta no sé por qué me gusta tanto esta categoría. Siempre me gusta explicarla. ¿Cómo se llama, perdón? Mecanismos de reaseguramiento narcisista. Bien. Ahora van a entender un poco más de qué se trata cuando empiece a dar los ejemplos. Primer fenómeno, por ejemplo, que yo podría agrupar en esta categoría son condiciones protectoras de la angustia. Por ejemplo, rituales obsesivos. ¿Sí? El sujeto se ve compelido a tener que hacer una acción una y otra vez, que si no hace esa acción, se angustia. ¿Cómo? Perdón. No está en paz, exacto. El sujeto capaz se tiene que lavar las manos constantemente porque si no se angustia. ¿Sí? Lo interesante, digamos, es ese fenómeno. ¿Dónde ubicarían la defensa y dónde ubicarían el inconsciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Lavarse las manos es la emergencia de lo inconsciente o la defensa? Bien. Probablemente uno podría asumir, no sé, en este caso hipotético, que el sujeto, algo del inconsciente empuja a que el sujeto, algo relacionado con la suciedad, suponete, el sujeto constantemente se siente sucio y por más de que se lave las manos de forma infinita, siempre va a volver a sentirse sucio y a sentirse sucio porque el inconsciente va a continuar empujando para ese lado, pero el sujeto se defiende de eso compulsivamente, obsesivamente, con algo que lo protege de la angustia, que es esta condición de lavarse constantemente, por ejemplo. Sí, como una especie de formación reactiva. Por ejemplo, podría pasar en las fobias, ¿viste? Como que capaz hay un objeto fobígeno o una situación fobígena y el sujeto toma medidas para protegerse de esa situación, ¿no? Por ejemplo, el miedo a estar sola por la calle y hacerse acompañar constantemente sería, por ejemplo, una condición protectora de la angustia. ¿Sí? Entonces, es importante como saber ubicar cuál es la defensa y cuál es el inconsciente como para saber dónde hacer el foco. Como, sí. Claro, como es un mecanismo para evitar la angustia capaz que le generaría la pregunta a full. Sí, sí. Sí, obvio. Hay muchas categorías que pueden ser como similares o que pueden aparecer juntas o lo que sea. Yo esto es una clasificación como que les dije que voy pensando, que voy modificando, que la vengo enseñando hace un tiempo. Pero más allá de las categorías precisas que les comparto de esta forma como esquemática, la forma de pensarlo me parece que es lo que les intento compartir, que es como siempre estar con el foco de cuál es la defensa y de qué se está defendiendo, o qué es lo que emergió que angustió el yo. Entonces, si el yo se angustió, lo que emergió no es del yo. Sí, como modos de poder leer esos puntos de conflicto. ¿Está bien? Otra podría ser reparaciones. Por ejemplo, el sujeto
se siente en falta con respecto a algo o transgredido de alguna manera e intenta compensar esa transgresión o esa falta como obedeciendo de alguna manera o adecuándose al ideal lo más posible. Otra, comprar transgresión. ¿Sí? Cuando el sujeto es obediente por adelantado, pensando en que después va a transgredir para apaciguar algo de la culpa que le genera. Entonces, de alguna manera, pensando en la transgresión, intentaba compensar por adelantado con obediencia para después premiarse con esa transgresión. ¿Sí? Entonces, interesante como para ubicar y decir, bueno, ¿cuál es el punto que le da culpa? ¿Cuál es el punto que falla al ideal? Claro. ¿Cuál es el punto que reafirma su identidad narcisista? Estudiar. ¿Sí? Entonces uno va ubicando ciertos puntos de lo que puede estar pasando. Otra. No sé si entra dentro de esta categoría, yo la puse en esta categoría, pero digamos, les describo el fenómeno. Bondades reactivas ante un impulso agresivo, el sujeto se vuelve excesivamente bueno. ¿Sí? Por ejemplo, lo que podría ser el fenómeno de la sobreprotección, en general esconde un impulso agresivo de parte de los padres, por ejemplo. ¿Sí? El sujeto compensa el impulso que le da culpa, que se iría de lo que se adecua al ideal, con lo contrario. ¿Sí? ¿Un poco un ejemplo? Sí. O por ahí no tiene nada que ver con su acá. Porque básicamente a mí y a mis hermanos nos cría mi tía. Y mi tía es como re sobreprotectora. Puede ser que haya sido re sobreprotectora porque en realidad nosotros éramos sus hijos y por ahí en el fondo no tenía y no quería hacerse cargo de eso. Sí, podría pasar. No lo aseguro como que esa es la razón, pero digamos la sobreprotección seguro esconde o intenta disimular un impulso contrario. ¿Sí? Es como el chabón que no se para de lavar las manos, no hay suficiente protección que le pueda apaciguar su culpa del impulso agresivo, entonces protege más. ¿Sí? Otra podría ser, no sé, ¿viste estas personas que siempre quieren invitarte, siempre quieren pagar, siempre quieren abrirte la puerta, siempre quieren estar en la posición del que da? Y qué sé yo, está bueno también, no sé, que alguien pueda hacer eso, pero cuando no pueden resistir, ¿viste? Soportar, quedar en otra posición que no sea esa, ya es sospechoso. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si tiene que ver con esta categoría, pero bueno, tiene que ver con lo que estaba diciendo. Una paciente que una sesión... Espera, voy a chequear que el sonido esté todo piola. Una paciente que en una sesión se olvida de pagarme, como suele pasar a veces. Se ríe, no sé por qué. ¿Te solía pasar? No, que a vos. Ah, no digo que me pasa seguido, digo que pasa que los pacientes se olvidan de pagar, pero digamos, a ver, si el paciente se olvida de pagar, si realmente se olvida de pagar, si no es que se está haciendo el boludo para no pagar, si se olvida de pagar, ¿qué dijimos de los olvidos? ¿Qué son? Bueno, un lapsus, y ¿quién comanda ese olvido? ¿La defensa o el inconsciente? Sí, un olvido, digamos. El inconsciente, bueno. Si el inconsciente quiso no pagarme, si el inconsciente quiso, me va a pagar la próxima, pero digo, si el inconsciente quiso que quede en deuda conmigo,
yo no voy a decirle, pagame la sesión, ¿entendés? Le doy, habilito, digamos, esa manifestación del inconsciente. Entonces, le abro la puerta, se va, entra mi otro paciente, termina la sesión con el otro paciente y de repente veo, tengo un montón de llamadas perdidas de la chica, mensajes, bajo a abrirle a este paciente y estaba la chica esperándome, que se había dado cuenta que se había olvidado de pagarme en el bondi, se bajó del bondi, volvió a mi casa, me llamó todas esas veces, no le contestaba, esperó hasta que yo termine de atender al próximo paciente y me pagó. ¿Por qué era tan insoportable para ella quedar en deuda conmigo? ¿No? Sí, a investigar, digamos, bueno, yo no voy a revelar más de la intimidad, pero claramente tiene que ver con el inconsciente, eso que no puede soportar. Se defiende de la angustia que le genera quedar en deuda conmigo. Otra, agresiones reactivas. ¿Sí? Es como la otra cara. Por ejemplo, estas personas que siempre te tiran la mala, siempre la mala onda, nunca el comentario copado, ¿no? Las personas que siempre te tiran mala onda, siempre lo primero siempre es un palo, ¿viste? Un comentario mala onda. Por alguna razón, algo de ser buena onda y de decir que no sé, que te gusta algo del otro o que estuvo bueno algo del otro, por cómo está armado el universo simbólico en el que estamos, por alguna razón eso queda del lado como de ser débil o de quedar vulnerable frente al otro, de cierta exposición, de cierta apertura, y el sujeto se defiende de esa apertura por no ser acorde al ideal o por resultarle angustiante por alguna razón, siendo mala onda, intentando sobredominar, siempre tener el control, siempre estar en la posición de poder, ¿sí? Es una defensa también bastante común, sobre todo en los obsesivos. ¿Sí? Sí. Que en los obsesivos se suele dar una mezcla muy interesante de sobreprotección y de comentarios mala onda. ¿No? Bueno. Re. Todo esto es de mi padre en realidad. Bien, otra categoría. ¿Estamos bien de hora? Y media, Ok. Es mucha información. ¿Sí? Sí, ¿no? Ya vamos finalizando si quieren ahora en un toque. Esta la vamos a pasar un toque por arriba, ¿sí? Moral. Es una categoría donde suele estar en juego lo que... Es una categoría bastante jodida esto, ¿no? Lo que el sujeto dice que está mal. ¿Sí? ¿Qué sujeto lo dice? ¿Qué sujeto lo dice? Yo digo, no sé, el paciente cuando juzga algo de que está mal y con bastante energía y convicción, y sobre todo si algunas manifestaciones del inconsciente uno registra como que apuntan a ese punto que el sujeto dice que está mal, viste, ahí uno es cuando empieza a sospechar que la moral puede estar jugando como defensa, que es muy jodido porque esto de la valoración de lo que está mal y lo que está bien es como el sistema de valores que es bastante personal y quién es uno para meterse con respecto a eso, ¿no? Por eso es bastante jodido, porque la persona además, cuando algo uno puede preguntar, ¿no? En realidad, ¿por qué estaría mal tal cosa o por qué estaría bien tal otra? Pero en general, viste, los sistemas de valores de cada persona son bastante particulares y difíciles de cuestionar en ese sentido. Es como una buena defensa
¿Viste? Como que el sujeto esconde la represión disfrazada de una elección moral y estética, ¿no? Dentro de esto de que está mal, también, por ejemplo, puede pasar de que el sujeto juzgue algo como superficial, algo muy común, o algo como narcisista, algo como egoísta, como el sujeto dice, no, eso es narcisista, eso es egoísta, eso es superficial. Entonces desestima esas actividades por considerarlas moral y estéticamente inferiores. ¿Sí? Y sin embargo puede pasar que se una a la otra de la proyección y critique en demasía gente que sí se permite hacer esas cosas que el chabón juzga como mal moralmente o como inferiores, ¿sí? Algo muy común. En general, los puntos donde se hace hincapié es lo que es narcisista, egoísta, superficial, vulgar, degradado, enaltecido, ¿sí? Como todas esas categorías suelen ser las que hace foco el tema del juzgamiento moral. ¿Sí? Otra. Transgresiones. Esta es interesante también, que es cuando el sujeto transgrede de alguna manera algo e inmediatamente se arrepiente. ¿Sí? Que yo la pongo junto con la moral porque en general es como una especie de juzgamiento moral retrospectivo, como que el sujeto de repente atravesó una frontera y se juzga por lo que hizo. Entonces, por ejemplo, puede pasar que venga a sesión la persona y diga, me mandó una recagada, ¿no? Entonces ahí uno para la oreja y dice, bueno, ¿cuál es la cagada que se mandó? Puede ser que se haya mandado una cagada posta, pero también si uno como investiga por dónde pasa el punto de que cuál es la cagada, también uno puede decir, bueno, falló al ideal, falló a la demanda superyoica, esa fue la cagada que se mandó. ¿Sí? O puede pasar también que atraviese cierto límite, que por ejemplo que diga, no, me zarpé, me fui a la mierda. ¿Sí? Como esas formas de articular en general suelen estar relacionadas también con haber atravesado cierta frontera de lo que estaba permitido. ¿Sí? Donde uno percibe que algo del sujeto siente que sería demasiado hacer tal cosa, son puntos donde yo por lo menos paro la oreja y digo, ¿demasiado por qué? ¿Sí? Por lo menos investigar por qué el sujeto lo siente como ir más allá. ¿Sí? Por ejemplo, me ha pasado de pacientes que me digan, no sé, te quería mandar un mensaje diciéndote la cosa, pero no me quería... ¿Cómo? Claro, como desubicar o como, ¿viste? La desubicación también es otra forma de nombrarlo, ¿no? Como donde el sujeto se siente desubicado, se siente que se pasó, se siente que pasó la raya, etc. Son puntos donde uno podría hacer la hipótesis de que está yendo más allá de lo que está permitido, superyoicamente, ¿sí? Entonces, yo leo esos casos particularmente, digo, si su superyo le estaba diciendo que mandarme un mensaje es zarparse, yo lo voy a habilitar a que me manden el mensaje. ¿Se entiende? Contrario de una persona que capaz no tiene registro de que no me puede estar mandando mensajes constantemente, a esa persona capaz sí la voy a limitar, pero lo leo caso por caso en este punto, en el punto de dónde leo que pasa el inconsciente de la persona o la defensa. ¿Está bien? Otra, que es muy interesante clínicamente, son los robos. ¿Sí? Es como un acto y muy interesante que suele aparecer en algunos casos en puntos claves del análisis y de forma bastante llamativa. Por ejemplo, yo tenía un paciente que yo leía que algo de su deseo pasaba por ser fotógrafo.
Y se me terminó de confirmar en un momento en el cual él me contaba que laburaba en un lugar y que una vez se robó una cámara. Y que estaba súper angustiado, pero mortalmente angustiado por ese suceso. Y yo creo que su angustia iba más allá de que se había robado algo, que es algo que está mal, y de que se había robado algo caro, ¿no? Sino que para mí su angustia pasaba porque él se había apropiado de algo que no se tenía que apropiar. ¿Sí? Como en general algo del robo tiene algo de eso, como esto que no debería ser mío, yo me lo apropio. ¿Sí? Y me parece que su angustia pasaba un poco por ese lado. También es importante a quién le roban. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, ¿vieron la peli El Cisne Negro? ¿Se acuerdan la escena en la cual Natalie Portman entra en el camerín de Winona Ryder y le afana el labial, me parece que era? También, ¿no? ¿Viste? Como una escena bastante interesante, simbólica, donde Natalie Portman, en su búsqueda de trascender su identidad para poder encarnar el cisne negro, etc., como que toma algo de esto que tenía Winona Ryder, algo quizás asociado a su feminidad, no sé, por el tema labial o lo que sea, pero era importante a quién se lo robaba también, ¿no? Que era esta, que era la estrella, que era quien podía encarnar el cisne negro, quien tenía eso. Bueno, en general los robos son interesantes. Otra, desapariciones, ¿sí? Que sería donde el sujeto se va de la escena, ¿sí? Por ejemplo, en la articulación que hace Lacan de alienación-separación, él lo que articula es que el sujeto del inconsciente se realiza en el momento en el cual desaparece el yo. ¿Sí? En el momento de vacío, en el lugar de vacío, donde desaparece, se realiza el inconsciente. ¿Sí? Algo muy común, por ejemplo, que se ve en el juego de los niños, donde, por ejemplo, yo tenía un paciente que le encantaba jugar a que yo no sabía dónde él estaba. Entonces él me decía, dale, jugamos a que vos no sabés dónde yo estoy. Entonces se escondía abajo de la mesa y me decía, vos no sabías dónde yo estaba. Bueno, entonces yo me hacía como que no sabía dónde estaba y él como que golpeaba la mesa y decía, o hacía ruidos y yo como que me sorprendía, como que no sabía dónde estaba y se mataba de risa, ¿no? Como si estuviera representando mediante esa escena del juego la desaparición del sujeto del campo del otro. El otro no sabe dónde está. Ah, pensé que tenías una pregunta. La desaparición, o sea, literal, se va de la escena, o sea, con su cuerpo y todo, ¿no? En este caso, él sabía que yo sabía que... Claro, no por el niño, sino por lo que decís. Subjetivamente, mira, hay como desapariciones literales y desapariciones simbólicas. ¿Entendés? Una desaparición simbólica podría ser dejar de ser la persona que se espera que uno tiene que ser, ¿no? Entonces te corres del lugar al que estás demandado. Una desaparición literal podría ser el suicidio. No soporto más estar en este lugar, quiero desaparecer, pero lo hace de una forma no simbólica, sino literal. Y no digo el intento de suicidio, que está destinado como un llamado al otro, sino el suicidio como pasaje al acto, que es la desaparición de la escena, donde el sujeto lo que busca es desaparecer. Otra... Falta el otro, digamos. O sea, falta el otro. Exactamente. Otra forma de pensarlo también podría ser lo que buscan algunos sujetos yéndose a vivir al exterior. ¿Sí? En general los viajes largos son formas del sujeto, cuando está dentro de la escena, dice, ¿cómo me iría de esta escena al Joraca? ¿No? Y bueno, es una forma de desaparecer efectivamente de ciertos círculos, en general la familia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, sé que los apabullé con un montón de información que les quería compartir. El foco, digamos, de lo que yo les quería compartir, más allá de los ejemplos precisos, yo lo que quise es como darles un montón de ejemplos concretos de cosas que podrían aparecer en la clínica o en la vida cotidiana, donde uno hace el foco y dice, ¿cuál es la defensa? ¿Cuál es el inconsciente? ¿El yo se está angustiando o se está defendiendo? ¿Sí? Y mediante esa pregunta constante,
que yo fui agrupando como en distintas manifestaciones, uno puede empezar a hacer hipótesis de cuál es el punto que es inconsciente, como para empezar a investigar, ¿sí? O cuál es el punto de conflicto y dentro de ese conflicto, cuál es la parte de ese conflicto que es defensa y cuál es la parte de ese conflicto que es insistencia de lo reprimido, retorno de lo reprimido. Y mediante eso uno va armando el panorama de las manifestaciones del inconsciente que terminan en general siempre apuntando a uno o dos puntos claves, no son tantos, ¿sí? Pero mediante todas estas cosas que aparecen en la superficie, uno después las va rastreando y llegan como a núcleos, ¿entendés? De temas que ahí es donde aparece el tema de la repetición, ¿sí? Como que de repente ves que un lapsus, un sueño, la angustia, qué sé yo, todas van apuntando como a los mismos puntos. Decís, ok, acá está la repetición del inconsciente que se manifiesta en todos estos conflictos subjetivos. ¿Está bien? Entonces, bueno, mi idea con esta charla era compartirles un poco de estas cosas que por lo menos yo me doy cuenta que hago conscientemente en la clínica, donde pongo el foco como para que tengan más herramientas de dónde ubicar el inconsciente, más allá de los típicos síntomas, lapsus, sueño y chistes, ¿sí? Como que vieron que ya sea con todas las manifestaciones del inconsciente, fracasos del yo y distintos tipos de defensa, podemos ubicar y hacer hipótesis con respecto a por dónde pasa el conflicto del sujeto. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Auge por la invitación.